13 o 14 trabajos entre conferencias, talleres y cursos. Las evaluaciones de Marian siempre han sido muy positivas. Sabéis que aquí evaluamos sobre el 5, pues ella casi siempre ha estado rozando al 5, con lo cual espero que esta vez tampoco nos defraude, ¿no? Nos presentó su libro la última vez, estuvo Óscar Cortijo en la presentación del libro y bueno, pues también un éxito, la puerta abierta y la gente de pie. Pues yo no sé lo que os da, así que yo no sé si decir algo más. Bueno, no muchísimas gracias, Vicenta. No sé si decir algo más, deciros pues eso que estamos aquí en el colegio, que si necesitáis cualquier cosa sabéis que luego se pasará una evaluación, aunque no sé si hoy se pasa evaluación o no se pasa evaluación, ¿sí? A posteriori, para recibir el diplomita tenéis una evaluación que ahí podéis pues pedir aquellas cosas que consideréis que se pueden mejorar. Y pues muchas gracias, María. A ti. Te dejo aquí ya a todos vosotros disfrutando. Por cierto, María me ha traído su libro, lo tiene ahí fuera, si queréis luego echarle un vistazo. Muy bien. Ahora os hablaré un poquito de él, no lo voy a poder evitar. Bueno, ella no puede evitar porque la verdad es que como habla y habla bien, pues vale la pena que no lo evite. Gracias. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias, habéis llegado con la música, ¿eh? El otro día estuve en Lugo en las jornadas de la Asociación Española Berghelinger. Berghelinger es quien descubrió las constelaciones familiares. Tuve allí un taller de interpretación y constelación de sueños, algo un poco novedoso que hago también. Y en la reunión posterior con los miembros de la Junta Directiva y los socios, cuando les dije que teníamos en el Colegio de Psicólogos de Valencia una conferencia sobre constelaciones y un curso de formación de 90 horas, se quedaron boquiabiertos. Porque en Lugo, para la organización de las jornadas, es que no os veo muy bien, estoy aquí bajita. Para la organización de las jornadas, pues se pusieron en contacto con el Colegio de Psicólogos de allí y ni siquiera habían oído hablar de este tema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos de enhorabuena, que el colegio apoye y empuje una de las herramientas más potentes que últimamente ha descubierto la psicología, y un gran instrumento que voy a intentar, bueno, daros una pincelada de lo que es, sin ser demasiado pesada, y así podéis luego preguntar y se hace esto un poquito más ameno, ¿vale? No sé si aquí cambio. Sí. Freud, hace unos 100 años, descubre el inconsciente. Freud, el creador del psicoanálisis, descubre el concepto psicoanalítico por excelencia, que es el inconsciente. Él lo hace a través de los lapsus, los actos fallidos, los fenómenos de las palabras. Él se da cuenta que en los equívocos se aparece un deseo. También descubre el inconsciente a través de la hipnosis. Él se da cuenta de que hay fenómenos de los que el sujeto no guarda conciencia y que tienen influencia sobre la vida consciente del sujeto. Entonces, él se da cuenta de que a través de la hipnosis el sujeto puede hacer o deshacer síntomas, que existen experiencias de las que no se guardan conciencia y que tienen efectos sobre el comportamiento. También aquí hace un descubrimiento que no he puesto la transferencia, pero yo creo que voy a comentar porque es muy interesante, el poder que tiene la relación médico-paciente. Es decir, la transferencia, el poder que tiene el sujeto hipnotizador sobre el hipnotizado, ¿vale? Entonces, este es un concepto que el psicoanálisis se esfuerza mucho
pero que, por ejemplo, en las constelaciones también vemos, ¿no? Yo quiero que veáis como todo lo que se ha descubierto con las distintas escuelas, incluyendo la conductista, incluyendo las otras humanistas, se pueden sumar a esto, ¿vale? Entonces, la transferencia supone un saber en el sujeto, dice Lacan, pero el supuesto sujeto del saber que dice Lacan se puede leer al revés. Quiere decir, cuando va un sujeto a hacer terapia, supone un saber en el terapeuta, por eso va. Pero lo que sabe el terapeuta es que el saber lo tiene el sujeto en el inconsciente y que ha de ir poco a poco, pues bueno, ayudándole a que se muestre ese inconsciente, porque siempre va a ayudarnos a sanar. A ver, que me aclaré. Exacto, estas son las ideas, la transferencia, que hay dos niveles del psiquismo y que estos fenómenos se relacionan con la necesidad de ocultar un deseo. Yo contaba como ejemplo del lapsus el de una amiga profesora de la universidad que estaba dando una clase y me dijo: Marian, me estaba quedando redonda, una clase magistral, y cuando iba a acabar les digo: hoy acabaremos un cuarto de baño antes. Toda la clase por los suelos, efectivamente, se estaba haciendo pipí. Entonces, aquí en estos lapsus es como Freud nos muestra que decimos exactamente lo que no queremos decir, pero realmente lo que deseamos, ¿no? Después de Freud, Jung, que fue discípulo de él y que en algunas cosas discreparon, pero en muchas estuvieron trabajando juntos durante mucho tiempo, descubre el inconsciente colectivo. Él se da cuenta a través de los sueños de los niños que hay imágenes que no pueden haber vivido estos niños, que cuentan cosas que han soñado que es imposible que hayan tenido la experiencia. A partir de ahí descubre que tenemos un inconsciente colectivo, un inconsciente heredado, formado por arquetipos. Son similares a los ritos de las tribus primitivas, y estos arquetipos los plasman la religión. Yo pensaba en un primer momento que los teníamos porque los copiábamos de la religión, pero es al revés. El ser humano los tiene y entonces los plasma en la religión, porque son comunes a todas las religiones. Estos arquetipos serían pues el Dios hecho hombre, la rivalidad entre hermanos, la muerte y la resurrección, también el arquetipo de padre, de madre, la figura del héroe. Pero entre el inconsciente colectivo y el inconsciente individual, los psicogenealogistas descubren 100 años después de Freud un inconsciente familiar. Parece ser que no solamente me va a influir todo lo que yo paso a esa parte bueno, ya veremos que no está en la cabecita precisamente el inconsciente, esto es otra de las cosas que se ha descubierto, no solo me va a influir todo lo que yo vivo y no tengo en la memoria consciente, sino también el inconsciente colectivo y también varias generaciones, padres, abuelos, bisabuelos, a veces hasta 7 o 8. Heredamos el inconsciente de nuestros antepasados. Esto yo lo he podido comprobar haciendo una investigación, y ahora hablo de mi libro, que he traído algunos ahí fuera, por si alguien quiere, con 1000 sueños de 100 pacientes. Cruzando los datos del paciente, el diagnóstico, con datos, acontecimientos vitales de 4 generaciones de los pacientes.
Entonces, acontecimientos vitales como participación en guerras o entradas en la cárcel o adopciones o muertes tempranas. Y se sueña y se tiene imágenes de historias que vivió mi abuelo, mi bisabuelo y que jamás me han contado. Es impresionante. Yo no sigo esta teoría, esta escuela. Yo me llevo formando pues unos 13 años y aún me sigo quedando boquiabierta de lo impresionante que es, ¿no? Yo creo que espero transmitiros mi entusiasmo. Es Annette Ancelin, una de las terapeutas de este movimiento, que descubre lo que se llama el síndrome del aniversario. ¿A qué sitio, si quieres? El síndrome del aniversario. Ella trabajaba con pacientes de cáncer y entonces se da cuenta de que una de sus pacientes se iba a morir y ve una foto y le dice: ¿quién es? Dices: mi madre, era mi madre, se ha muerto. ¿De qué se ha muerto? De cáncer, del mismo cáncer que ella. ¿A qué edad? A los 34 años, y ella tenía 34 años y le impacta. Entonces, incluye el árbol genealógico en su trabajo, recogiendo datos muy concretos, pues enfermedades, nacimientos, accidentes, muertes precoces o injustas, matrimonios, segundas nupcias, viajes lejanos, cambios de clase social, quiebras económicas, participación en guerra, alcoholismo, ingresos en hospitales psiquiátricos o en la cárcel, y tiene en cuenta las edades y las fechas en que se producen estos sucesos. Es muy común, pero es como si te tuviese que tocar la lotería 5 veces, ver en los árboles genealógicos pues cómo la abuela ha nacido el mismo día que la nieta, o la nieta nace el día que murió la abuela. Bueno, estas cosas parecen normales, pero si tú piensas los días que tiene el año y la cantidad de coincidencias que hay en los árboles genealógicos, ya digo, es como si tocase la lotería varias veces. Y yo que llevo 30 años haciéndolos, es impresionante. El otro día estaba haciendo el de una paciente y tenía accidentes, en concreto accidentes, todo el genograma lleno. A su padre le habían cortado una pierna por accidente, su tío había tenido un accidente y había caído del andamio, su primo había tenido un accidente y se había matado en coche. Era todo distintos tipos de accidente, pero, y bueno, solo le hice una rama del árbol. La otra es, bueno, me deparará alguna sorpresa, pero no puedo deciros si habían por lo menos 8 o 9 accidentes. Entonces, estas cosas uno a veces no se da cuenta. Piensa que es normal porque está acostumbrado a vivirlo en su familia, pero cuando yo hago los genogramas, que es un instrumento muy interesante, es impresionante estas repeticiones. El genograma lo desarrolló Murray Bowen, pero hay muchos terapeutas de familia que han hecho aportaciones a este árbol. Entonces, no es solamente recoge información genealógica, sino, como veréis, este es un genograma que yo utilizo para describir un caso clínico, también en la investigación que aparece en el libro, que me premió, por cierto, el Colegio de Psicólogos. Entonces, aquí vemos que se coge información de varias generaciones. Vemos también que aparecen distintos símbolos, como ruptura, como mala relación. Voy a distinguirlos aquí, no sé si desde aquí lo veis. Eso significa que es que se llevan mal, ahí es que hay ruptura entre hermanos, esto es que están casados,
si están separados luego hay un símbolo ahí. La crucecita. Vale, muy bien. La crucecita. Aquí es que están muertos, que han muerto con 48 años. Fijaros aquí. Esa coincidencia. La paciente viene a pedirme consulta con mirar qué edades tienen sus hermanos, ¿no? Y mirar aquí en qué edades mueren, en un lado y en otro del sistema. Aparte de este. Pero hay una repetición de 40 y pico años, 40 y pico años. A eso me refiero. Cuando trabajaba en la fe en salud infanto-juvenil, usamos el dibujo para trabajar con los niños, el dibujo de la familia. Entonces, te sirve este tipo de trabajos como diagnóstico y te sirve también como intervención. Entonces, el genograma es algo parecido. Yo lo hago con los pacientes. Hay veces que me dicen, Marian, ya aquí lo tengo. Aparte de que cada uno lo hace a su manera, igual no me entero. El hecho de hacerlo con ellos es un trabajo de por sí. Esta visión que te da de la familia o de los hechos, aquí no he puesto muchos porque respetar la intimidad de la persona. He puesto lo mínimo, pero esta visión que te da te permite un diagnóstico del sistema familiar y a la vez que lo haces con ella o con él, te permite ir dándote cuenta de los desórdenes y de por sí ya tiene un efecto sobre el inconsciente. De repente yo recuerdo que una paciente me dijo, he soñado, me dijo que su padre era hijo único. Y luego me dijo, he soñado que iba por un camino, que me giraba, veía unos cipreses y oía una voz que decía, una niña muerta. Yo saqué el genograma. Sí. No, porque está cambiando de las generaciones. La primera no es... Bueno, es que yo lo hago de abajo arriba. ¿Sabes? Entonces la primera generación lo puse así como una forma de registrar los datos, porque es de una investigación. ¿Sabes? Si realmente yo no sé si voy a llegar hasta la séptima. La primera sería Adán y Eva. ¿Sabes? Entonces lo puse así como algo práctico. Sí, esta sería la última, la más joven. La primera, la más joven. Sí, no tiene importancia, es simplemente un hecho. Entonces me dijo que oyó una voz que decía una niña muerta. Yo saqué el genograma y le dije, ¿dónde está la niña muerta? Y entonces de repente recordó, bueno, es que a mi padre le murieron dos hermanitas. No, una, eran dos. Y entonces yo me quedé sorprendida y digo, bueno, no me habías dicho que era hijo único. Y dice, bueno, pero eso tiene importancia. Y digo, no sé, pregúntaselo a tu abuela, si le importó perder un par de hijas. Dice, hombre, se quedó ciega de tanto llorar. Entonces, esto son acontecimientos del sistema que si tú vas haciéndolo con ella y colocas a las dos niñas y les das su lugar en este esquemita, ya tiene un efecto sobre el inconsciente. A partir de hacerlo, Annette Ancelin se da cuenta de una serie de repeticiones impresionantes. Una familia donde durante 3 generaciones las mujeres morían de leucemia en el mes de mayo. Es que es así de impresionante. Una serie de 5 generaciones donde las mujeres caían en bulimia a los 13 años. Una familia donde los hombres eran víctimas de un accidente de tráfico el primer día de colegio de su hijo mayor. Repeticiones de las fechas de nacimiento y muerte en la misma familia.
el mismo número de matrimonios en hombres o mujeres, el mismo número de hijos ilegítimos o naturales, de mortinatos, de muertes trágicas o precoces, y siempre a la misma edad. Estas repeticiones parece ser que es una forma de mantenerlos leales a nuestro sistema. Es una forma de lealtad y ocurren cuando hay acciones interrumpidas, cuando hay algo traumático que se calla, cuando hay un secreto familiar y cuando hay algún trauma también insoportable. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, y estamos haciendo también otra investigación, de que si el abuelo ha vivido un estrés postraumático, estamos comprobando que la nieta o el nieto, cuando muere el abuelo, desencadena una adicción. Adicción a cualquier tipo de conducta o adicción a cualquier tipo de sustancia. Y se da en un 90% de los casos. Esta terapia, la terapia de los psicogenealogistas, intenta desenmascarar nuestras lealtades invisibles, nuestras identificaciones inconscientes. En el caso de estas dos niñas olvidadas, lo que ocurre es que alguien más joven se identifica con las niñas excluidas. Y de alguna forma se vuelve a repetir muchas veces el destino. No hay una investigación realmente sobre por qué ocurre esto. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Ahora intentaremos dar alguna pincelada más, ¿no?, para entenderlo. En realidad es un mecanismo de supervivencia probablemente y, como he dicho, de lealtad al sistema. Sí que hay una teoría de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake que es interesante, pero la investigación, estuve hace poco con Bert Hellinger, que es el descubridor de las constelaciones familiares, que ahora voy a empezar con eso, y entonces comentó que si alguna ciencia puede descubrir esto es la física. Parece ser que el inconsciente no está aquí metido en la cabecita, sino que está en un campo y se puede captar, como las ondas electromagnéticas. No está aquí. La memoria parece ser que está en un campo y se capta. Es Bert Hellinger, esta foto familiar de un poco de yuyu, pero bueno, quien descubre las constelaciones familiares. Esta técnica se puede aplicar en grupo, que es como lo vamos a hacer aquí en el Colegio de Psicólogos, pero también voy a enseñar y mostrar cómo se puede aplicar a la terapia individual, porque es muy interesante aplicar lo que ahora os explicaré, que son los órdenes del amor, las leyes de los sistemas, al trabajo individual con los pacientes. Alivia síntomas de forma muy rápida y no es complicado. El psicoanálisis es muchísimo más complicado, ¿sabes? Entonces, Bert Hellinger, aunque había otras personas que realmente ya habían descubierto este fenómeno, es el que lo dice y lo pone en evidencia. Entonces, las constelaciones familiares se hacen en grupo y una persona plantea un problema. Es interesante que no se alargue demasiado con el problema. Quiero decir, en psicoanálisis sí que, o en otros tipos de terapia, el contenido psíquico es muy importante, pero aquí es importante concretar, qué es lo que me pesa aquí y ahora, qué es lo que me angustia. Puede ser un problema laboral, o puede ser pues una sensación de ansiedad, o puede ser una tristeza terrible, o puede ser la dificultad de estabilizar y tener una pareja, pero algo muy concreto. Entonces, el constelador o el facilitador, el terapeuta, le pide, según cómo plantee el problema,
que elija unas personas para representar a su familia propia, a su familia de origen. Y lo impresionante de esta técnica es que las personas que salen sienten como los miembros de esa familia. ¿Alguien aquí ha estado en alguna constelación familiar? Poquitas, ¿eh? La gran mayoría nunca lo habéis visto. He vivido una y he participado en varias. Muy bien. Es cierto. Yo me acuerdo que me eligieron para ser el padre de un chico y notaba la sensación de que es que me caía, me caía solo que eso no podía adelantar. Los ojos cerrados, no tengo corazón. Nunca crees que su padre estaba con Sí. Es tan sumamente excepcional, porque a mí me llama muchísima atención, es que era como si tuviera una conversación conmigo misma. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que te pase esto si tú no quieres hacerlo? Pero es que realmente estabas en un proceso que no era el tuyo, y es asumir un papel, un rol. Es como si fueses un canal y no pasa nada. Es decir, yo os lo recomiendo porque es una experiencia súper interesante, además muy sanadora, y ayudas a, cuando se hace una constelación familiar, todos los que participan se sanan de alguna manera o les repercute. Los que están viéndolo, los que representan y el que constela. Hellinger tiene una capacidad bestial. Éramos 1000 personas en el congreso y hacía visualizaciones. Pues te conmocionaba desde la fila no sé cuántos y de repente notabas como si te hubieras constelado tú. Va a cumplir 90 años. Pero esto, que parece algo realmente es peculiar, pero también a lo mejor es peculiar que yo apriete aquí, que vosotros veáis la imagen ahí, o que me llamen por teléfono desde América y se oiga perfectamente. Es decir, somos capaces de las ondas captarlas y que vayan al teléfono y yo hablar. Y estamos acostumbrados, pero es una flipada. Entonces, realmente esto es algo que ocurre. Y es importante que la psicología no le dé la espalda, porque es un instrumento potentísimo. Está muy de moda. Yo también creo que hay que usarlo con cuidado. Es decir, no, hay gente que a lo mejor con poca preparación se lanza al ruedo, porque ocurre sí o sí. Pese a todos ocurre. Y si alguien se pone, representa, sin querer. Entonces es impactante, pero yo creo que hay que cuidar a la persona que se constela. Por eso el título de esta conferencia es dentro del proceso terapéutico. Yo creo que es un instrumento más, no hay que verlo como una varita mágica, y es muy eficaz en el trabajo. Es sí como una terapia breve, ¿vale? Pero yo retomo a los pacientes y ayudo a tomar algunas imágenes e intento dar la dosis que pueden digerir para no empacharse. Entonces es un instrumento muy potente, yo creo que muy útil, pero que hay que utilizar bien, no dejar a la gente confundida, ¿vale? Entonces, bueno, luego podréis hacer preguntas. Bert Hellinger también dijo el otro día que en algunas cosas siempre que habla está muy mayor, intervenía más su mujer Sophie, estamos esperando todos que hablase él, porque cuando dice algo siempre la clava, ¿no? Entonces decía, sobre todo para los que tenemos experiencia constelando, hay cosas que dice, no hay dos constelaciones iguales, para el cliente empieza realmente el trabajo cuando termina la constelación. Es decir, yo lo que he visto es que es como que yo creo, y los problemas en mi vida se me repiten, que mi problema está allí, ¿no? Y no hago más que intentar resolverlo hacia allí. Y me vuelve a aparecer. Y tengo siempre los mismos problemas con los jefes en el trabajo. O con las parejas, acabo siempre igual. Y si lo pensáis un poquito, nos pasa esto. No somos que repetimos los
el destino de nuestros antepasados, es que el nuestro no paramos de hacer bucles. Y de replicar como en las campanas, y me repito y me repito. Entonces la constelación de repente te hace 180 grados, te muestra clarísimamente que el problema está allá, no aquí, y la que tiene que andar eres tú, nadie lo va a hacer por ti. Pero luego en las preguntas, si queréis, me extiendo un poquito más con esto, ¿no? Hay un libro también que es muy interesante, La ley del espejo, de un japonés que es muy pequeñito, que yo recomiendo muchas veces también a mis pacientes. No habla de las constelaciones, pero él sí que nombra este giro de 180 grados. Entonces, una madre está muy angustiada porque su hijo tiene problemas en el colegio. Los niños lo maltratan, los niños no quieren jugar con él. Y ella intenta ir al niño, ver qué puede hacer, va hacia ahí todo el tiempo. El niño pasa de ella, no quiere hablar de eso, no, dice que no le pasa nada, lo niega. Y de repente el terapeuta le dice, su hijo, la actitud del hijo, el síntoma del niño, es un espejo de algo que le ocurre a usted. Por eso se llama. Entonces, es decir, usted tiene algún problema de rechazo, o sea, todo lo que el niño está mostrando de no aceptación, de no con alguien de su sistema, por ejemplo, con su padre. Pues sí. ¿Y con su marido? Pues sí. Es un poco milagroso porque le hace hacer una serie de ejercicios con el padre y con el marido. Es una terapia telefónica. Y un poco después, sin hacer absolutamente nada, su niño queda a jugar un partido de fútbol, por decir algo. Pero esto yo lo he comprobado en mi consulta. Exactamente igual. Venir la madre y decirme, es que mi hija está siendo rechazada, es que sus amigas no quieren jugar con ella, es que tal. Ven tú. Vamos a ver qué pasa con tu padre, qué pasa con tu madre. Y decirme, bueno, pero a mi hija, ¿cuándo la vas a ver? Y yo digo, pero bueno, ¿tu hija cómo va? Bueno, la verdad es que esta semana ha querido ir al colegio todos los días. Es que esta semana no ha tenido ansiedad por quedarse sola. Digo, pues me parece que con una semana seguimos así, me hacen un monumento. Quiero decir, en una semana los síntomas de la niña sin verle desaparecen, y no yendo por ahí, sino por allá. Es algo así. Dice Hellinger también, todo lo que no está mucho más presente que lo visible. Como ha dicho antes la compañera, aquí pertenecen los vivos y los muertos. Entonces, precisamente, lo que no está es lo que más va a influir. Y otra cosa que dijo Hellinger, que esta os la dejo porque, aunque si no habéis oído hablar de constelaciones, pues es un poco más flipante, pero bueno, él dice que cuando inicias una constelación continúa eternamente, nunca se cierra. ¿Sabes? Dice cosas de esas y te quedas así. El modelo es sistémico, ¿vale? Que un sistema es un conjunto de elementos que interactúan y no hay que ver las partes sino el todo en relación, ¿vale? Es una forma de ver circular completamente diferente, ¿vale? Yo puedo estar aquí, imaginaros que estos son muñequitos, mira hacia aquí. Y yo estoy aquí detrás mirando. Mírame. Mírame, ¿qué puedo hacer? Mira. Vale, yo puedo hacer algo, me puedo mover. No voy a depender solo del otro. Es que hay personas que siempre proyectan fuera lo que les ocurre. Y se cabrean con su madre, con su padre, con sus hijos, con su jefe. Tienen la culpa de todo lo que les pasa.
Yo puedo cambiar todo mi sistema. Yo puedo hacer grande a mi madre. Y esta serían ahora, y voy a comentar, las órdenes del amor o las leyes principales que rigen los sistemas. Se cumplen siempre. Y hay veces que de forma muy sutil, porque la primera, que es la ley de la pertenencia, es que todo tiene derecho a pertenecer. Pero pensar en todo lo tiene derecho a pertenecer, en mi persona también, en mi sistema también. Todo tiene que ser como es. Si lucho contra eso, enfermo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un síntoma, una indicación muy buena para los pacientes es que no lo rechace, porque el síntoma es como el sueño, es una señal, viene a indicarme algo. Si yo lo rechazo, bueno, se hace más de notar, ¿vale? Incluso la ansiedad. Claro, si una persona, sabéis que la ansiedad es muy engorrosa, pero tenía un paciente que empezaba con un dolor en el brazo que asociaba que le iba a dar un infarto, ¿vale? Entonces, aparte de trabajar otras cosas, yo le dije, acepta ese dolor, que no te asustes, escúchalo, respíralo. Porque si empiezas a intentar rechazar y luchar contra el síntoma, se incrementa, no desaparece. Entonces, la ley de la pertenencia es muy sutil. Está claro que se refiere a alguien que se excluye. Por ejemplo, cuando dos hermanos dejan de hablarse, cuando alguien va a prisión, cuando alguien se coloca en un lugar que no es el suyo, también hay una exclusión. Cuando, como he dicho antes, una niña muere pronto, o un niño, y por dolor se olvida. Cuando muere y se le pone al siguiente hermano el mismo nombre. Tenía un paciente pobrecito que me dice, me vi en el cementerio, y sus padres no le habían dicho nada. Y de repente se ve su nombre y su apellido en una lápida. Y es que había tenido un hermano que se había muerto y le habían puesto Vicente como a él. La impresión que se dio fue tremenda. Eso, te han puesto el nombre del muerto. Estás sustituyendo a alguien que se fue. El destino de esas personas es bien difícil. Pero no tienen el lugar. ¿Quién pertenece? Porque para saber quién está excluido hay que saber quién pertenece al sistema. Pertenecen los hermanos, pertenecen los padres, abuelos, bisabuelos, los tíos, los abortos también. Como he dicho, los niños, a veces se llama aborto a una pérdida de 7 meses o de 6. Eso es un niño que ha muerto en el parto. Y luego esto es muy interesante. Cualquiera que dejó un espacio para que otro tuviera sitio. Por ejemplo, una primera pareja del padre o de la madre. Si mi marido estuvo casado antes, su primera mujer pertenece. Porque además, gracias a que ella se fue, estoy yo. Ha dejado lugar. Y también aquellos que están ligados por la violencia, víctima y perpetrador. Si alguien de mi sistema, en la guerra civil, se pegó un chivatazo para quedarse el campo del vecino o a su mujer, que estas cositas se ven, pertenece al sistema como perpetrador. Y alguien más joven va a estar identificado con ese perpetrador. Y a lo mejor tiene tendencias mafiosas, o al revés, o ruinas económicas si está identificado con la víctima. ¿Vale? Alguien más joven se identifica con el excluido y repite el destino.
¿Cuándo excluimos? Porque tememos o condenamos. Por ejemplo, un perpetrador. Porque nos oponemos a su suerte. El otro día estaba trabajando con una paciente que su madre es ludópata y bueno, había un rechazo total. Y bien, es una actitud que muchas veces la adicción es poco comprendida, pero el destino de un adicto es bien duro. Yo he trabajado mucho tiempo con toxicómanos y es muy simple pretender que es una cuestión de vicio o de falta de voluntad. ¿Qué más quisiera uno que dejar de fumar? Muchas veces hasta gente diagnosticada con un cáncer le resulta imposible o muy difícil. Hay gente que se le destruye la familia, que pierde el trabajo por una adicción. No es tan fácil. Entonces, cuando yo tengo pacientes que tienen hermanos, les hago que lo acepten como es, porque conforme el excluido no es tan excluido y no es tan juzgado, no siente tanta angustia. Puede entrar. También dentro de la ley de pertenencia hay un detalle muy interesante, hay detalles sutiles, ¿no?, que yo voy descubriendo también conforme hago el trabajo, que es la exclusión de las emociones, por ejemplo. Yo recuerdo una paciente que estaba siempre cabreada con el marido, lo tenía frito, cada 2 por 3 tenía el pobre las maletas en la puerta, y aquel decía, ya no sé qué hacer, y era una parejita encantadora. Y él, bueno, igual es que se había dejado un calcetín fuera del sitio, no correspondía el cabreo para lo que ocurría. Cuando nosotros tenemos una emoción excesiva, porque las emociones son necesarias para la supervivencia. La tristeza me ayuda a separarme de las cosas, a hacer los duelos. La rabia es mi fuerza. El miedo me ayuda a discernir el peligro. Pero si yo tengo un exceso de miedo, como es fobia, subir al ascensor, no puedo salir de casa porque estoy aterrorizada, ese miedo es sistémico. ¿Vale? Si yo tengo una tristeza tremenda, que no se corresponde a quien se me ha muerto alguien, ese miedo es sistémico. Tiene que ver a lo mejor con la tristeza no vivida o no expresada por mi abuela. ¿Entendéis? Todo lo que no se expresa, lo que se excluye, se repite. Y la emoción también. Esta chica, la de la rabia y el enfado bestial, porque la veías tan mona y tan fina y bueno, le salía espuma por la boca. Y el pobre hombre acobardado. Al final descubrí porque no había ningún antecedente, no encontraba. Porque ella y tus padres, pues bien, sí que cargo yo un poco más con ellos que con mi hermano, había cierto desorden ahí. Resulta que de repente me contó el chico que su suegro se iba de picos pardos durante muchísimos años, desaparecía un par de días y volvía, mientras su mujer callaba la boca, no decía nada y le ponía el platito de comida. ¿Quién expresó el cabreo que se tragó esa mujer? ¿Entendéis? Otra ley es el orden. Existe una jerarquía en función del tiempo. Los grandes son los grandes, los pequeños son los pequeños, los padres son los grandes, los padres dan, los hijos toman. En la pareja son iguales. Los hermanos son iguales, aunque el primero tiene igual más derechos, entre comillas, un poco más de obligaciones quizá también, los primogénitos, y hay un orden, del mayor al menor. Los amigos son iguales. No puedes cargar con un amigo como si fuese tu hijo. O sí, a lo mejor hay relaciones así viciadas, pero que acaban enfermándonos de cierta manera.
Cuando yo creo un nuevo sistema, esta es una excepción a esta ley muy importante, tiene prioridad sobre el anterior. Es decir, en cuanto a individuos o personas, el que va primero va primero. Y esto es en cualquier sistema humano, no solo en la familia. Se constelan empresas, se aplican las constelaciones al sistema educativo. Si yo hago jefe al último que llega, se me desbarajusta la empresa. No lo aceptan. Entonces se puede aplicar a cualquier sistema humano. Pero cuando yo creo mi propio sistema, quiere decir, si yo tengo mi pareja y luego mis hijos, mi sistema tiene prioridad sobre el de origen, ¿vale? Aunque se haya constituido después. Un sistema nuevo tiene prioridad. Si yo tengo asuntos pendientes con mis padres y en vez de mirar hacia el futuro, estoy mirando hacia atrás, pendiente de lo que no tengo resuelto con mi familia de origen, mi familia propia no tiene fuerza, no tengo la capacidad o la fuerza para que funcione bien y tiene problemas. Hay otra ley muy interesante también, que es la del intercambio. El intercambio es lo que nos vincula, ¿vale? Las personas nos vinculamos dando y tomando. Yo doy entre iguales, ¿vale? Yo doy y la otra persona me da un poquito más, me obliga y luego yo vuelvo a dar, doy un poquito más, lo obliga y así nos relacionamos. Tú me cuidas a mi hija, luego yo te invito a comer y además te llamo para el cine, luego tal. Si solo doy y no tomo, genero desequilibrio. Quiere decir que la educación esta de que a mí yo es que siempre quiero dar, cuidadín. Porque el verdadero arte de la vida está en tomar. Cuando doy yo me siento inocente y obligo al otro. Hacemos un ejercicio en los cursos de ponerse delante que alguien da y no toma. La otra persona se va, se siente agobiado, porque todos queremos dar también. Entonces tiene que haber un intercambio. Entre padres e hijos hay excepción. Los padres dan, los hijos toman. Y en las relaciones adultas hay que dar en la medida en que se puede tomar. Y hay que pedir lo que se quiere, ¿vale? Pedirle al otro lo que quiero y dar lo que me piden. A veces que estamos esperando que llegue nuestra pareja y que me dé la sorpresa de llevarme a cenar y de tal, y no se le ha ocurrido y cojo un cabreo y me lo guisa yo todo. Y el otro está ahí leyendo el periódico tan pancho. No se me ocurre decir, oye, ¿por qué no nos vamos a cenar? Y expresar lo que quiero. Entonces, esta es una actitud infantil. Es decir, los niños fantasean con que el otro adivine mis deseos. Y aún tenemos nosotros, desde luego, actitudes infantiles. Y el otro dice, yo, pues habérmelo dicho, no vamos a cenar y no pasa nada, ¿no? Este desequilibrio entre el dar y tomar afecta a varias generaciones. Ya os digo que las leyes las cuento así de sencillas, pero luego es impresionante cómo se van compensando de una generación a otra. Y hay una serie de dinámicas que se ven muy claras en las constelaciones familiares y que son impresionantes y que es lo que nos hace enfermar gravemente, que Hellinger les llama amor ciego. Serían: yo te sigo, yo me voy en tu lugar para que tú no te vayas, yo te sigo a la muerte, no es a pasear. Yo me voy en tu lugar para que tú no te vayas a la muerte. Yo lo llevo en tu lugar, llevo una culpa que me impide casi vivir. Lo hago por otro, generalmente por la madre, por el padre, pero yo he descubierto que es impresionante cómo también se hace por la pareja. Tenía una paciente
que se había separado el marido después de 30 años de relación, pues bueno, la había dejado por otra. No la había dejado, estaba tonteando con una alumna. No la había dejado del todo porque iba y venía, pero ella estaba fatal, con una angustia tremenda. Y cuando pasan estas cosas a veces, de infidelidades, realmente hay que hacer una lectura de, bien, cabreará mucho a la persona y se sentirá muy mal, pero muchas veces esto es como una adicción al sexo, quiere decir, esto es como un quitapenas, esto es por no sentir. Que uno se mete en unos berenjenales tremendos y a lo mejor las infidelidades repetidas tienen que ver con una forma de adicción que me alivia la angustia. Veía a la mujer, veía al marido, veía a los hijos, estaban todos alteradísimos. Cuando hago el genograma, el marido estaba estupendo, a él no le pasaba nada, todos los problemas lo tenía la mujer. Y cuando hago el genograma, su padre, que había sido ludópata y bueno, se lo había gastado en el juego toda la fortuna, su madre al final lo tiró de casa, no dejó que se relacionase con él y cuando lo perdió todo, el padre se ahorcó. Y claro, yo le digo, hombre, pues esto cualquier psicólogo te diría que algo de peso tiene, no hay que hacer muchas carreras para pensar que si a ti tu padre no te han dejado verlo y encima se ha ahorcado, algo te tiene que haber tocado, ¿no? Yo he sido muy feliz, yo no he notado nada, yo, ¿sabéis quién lo miraba? Una vez me dice su mujer, no estaba con él, estaba yo trabajando con ella, ya sé cuándo y cómo lo voy a hacer. El cuándo ni os lo cuento porque se pasó 100 pueblos. Pero el cómo yo le dije, yo también lo sé. Dijo, ¿ah, sí? Digo, sí, te vas a ahorcar. Se quedó impresionada porque era esa su idea. Quería irse antes que él. Él no miraba a su padre y ella se adelantaba. Aquí he puesto unos muñequitos con los que yo trabajo para que entendáis un poco esto, porque es impresionante. El sistema, estaría aquí la primera generación, que no sé si es la última, que es el niño, y luego las posteriores. ¿Y quién muere? El abuelo, ¿vale? El niño, los padres y los abuelos. Pues esto es sencillito. En la tercera vemos que el padre mira a su padre. Está de luto. Algo de él se muere con su padre. Pero como no haga bien ese duelo, como esto sea traumático, como no lo pueda mirar realmente, quien se adelanta es el hijo. Y el que enferma o se muere es el niño. Bueno, este es mi libro. Lo voy a dejar ahí, que es muy bonito. Mientras comento alguna cosita más, pero yo creo que podéis hacer preguntas. Simplemente os diré que esto suena muy impactante, pero sobre el inconsciente se puede intervenir. Es decir, esto ocurre, lo quiera yo saber o no, lo quiera yo, lo conozca o no. Entonces yo creo que aunque parezca que un poco complica la psicología, la facilita, porque nos da más información, porque sabemos qué sentido tienen los delirios, qué sentido tienen las fantasías, qué sentido tienen los síntomas, qué sentido tienen los sueños, porque en todos se ven claramente estas dinámicas ocultas. Entonces las puedo entender y les puedo dar una solución. Por eso digo que me parece fundamental para la psicología tener en cuenta esta innovación. Además, se puede sumar a cualquier escuela. Todos los de aquí, si nos hemos formado en Valencia, igual hay gente de fuera, aquí la facultad es cognitivo-conductual, yo también. Luego yo me he formado en psicoanálisis, luego en cuidados paliativos, en terapias corporales y en sistémica ahora.
¿vale? Todas las escuelas tienen cosas muy importantes que aportar. Yo estoy cansada un poco de haber perdido horas y horas viendo cómo los conductistas ponían verdes a los psicoanalistas. Cuando estudié psicoanálisis, cómo se ponían verdes a los conductistas y a los jungianos a los lacanianos. Por favor, todo puede aportar. Es más, yo ahora estoy haciendo casi constelaciones conductistas y flipa colores. Si me viesen mis compañeros psicoanalistas, primero que claro que esto les cuesta querer saber de esto, ¿no? Cuando es algo, es como decir, no uso internet con las ventajas que tiene. Entonces, hago constelaciones donde me centro mucho últimamente y me he dado cuenta en el problema del aquí y del ahora. Y aunque aparezca algo, un mutilado del pasado, realmente veo la metáfora que supone en el presente. Salió el otro día una cosa que fue impresionante. La abuela, la que representaba a la abuela, se ponía así, con los brazos, parecía una persona tullida. Entonces yo me hubiese ido a la guerra civil probablemente, porque la guerra civil nos afecta muchísimo. Pero porque saqué además, no saqué a la abuela, puedes sacar en constelaciones, puedes sacar el problema, ¿vale? Y aquí sacaba la enfermedad. La mujer que se consteló tenía una enfermedad, no hizo falta decir cuál era, ¿vale? Entonces saqué a la enfermedad y la enfermedad se puso así y dijo, soy inválida, y ella se quedó así, de repente dijo, piensan que no estoy bien, hablan, y dice, es mi abuela y he soñado esta noche con ella. Y decían que pensaban que no estaba bien y le habían quitado a su hija. Cuando puse a su hija, que era la madre de la paciente que murió con 50 años, la puse en el suelo, ella se acercó con los bracitos así, a abrazarla. No la habían dejado abrazar a su hija, se había sentido inútil como madre. Abrazó a su hija y se relajó. Y luego, bueno, no voy a contar más, pero quiero decir que en vez de irme tan al pasado, quedándome en eso, la persona pudo entender muchísimo mejor lo que le ocurría, ¿sabes? Y entender y darle un lugar a su abuela, que había sido apartada de la familia y le habían quitado a su hija. Bueno, yo quisiera decir que vamos a hacer un curso de 90 horas en el Colegio de Psicólogos, que es una gran oportunidad tener el título por el Colegio Oficial de Psicólogos, que vamos a buscar secretos con técnicas, que vamos a interpretar sueños, utilizar el contenido del inconsciente para aplicar la teoría de las constelaciones, que vamos a hacer constelaciones, que vamos a utilizar los muñecos para saberlo hacer en la consulta individual y que que os animéis porque es una buena oportunidad. Va a ser vivencial también, nos va a ayudar como personas y como digo, creo que la psicología no debe de darle la espalda a esta herramienta tan interesante, tan potente y realmente tan sencilla de manejar. Vale, pues muchas gracias y me encantaría que me preguntaseis cosas. Tengo una pregunta. ¿No has dicho que voy a constelar el individual? Sí. Si lo he entendido bien, cuando hacen constelaciones hay dos personas que tienen que representar los familiares también, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso de hacerlo individual? Yo utilizo varias formas. La visualización, por ejemplo, yo utilizo el contenido de los sueños, que muchas veces te trae el excluido o te trae al perpetrador, al perseguidor. Entonces luego continúo el sueño y aplico los órdenes del amor. Porque dice Hellinger que aunque no sepamos dónde está el problema o cuál fue el problema, aplico la solución. Y la solución es incluirlo. Entonces le hago mirarle
y le hago decir unas frases sanadoras que se utilizan en las constelaciones, como yo te puedo ver, tú perteneces, por ejemplo. ¿No os podéis imaginar el efecto que tiene esto en el alivio de los síntomas? Algo tan sencillo como lo que acabo de decir. Se puede hacer con los muñecos. No tiene igual la misma impresión que con las personas, pero bueno, cualquier día de estos un muñeco me va a hablar porque son impresionantes, ¿sabes? Da una visión tremenda. Y además hay gente que no le apetece hacerlo en grupo, o hay terapeutas que no tienen la posibilidad de trabajar en grupo y sí que pueden aplicar esta técnica. Y luego yo utilizo huellas. Le das las huellas, unas más grandes, otras medianas, otras pequeñas, y le dice, coloca a tu padre, a tu madre, a ti. Entonces te da una visión. Y lo impresionante es que te pones encima de las huellas y dices, de tu padre, y te sientes como tu padre. Entonces tienes otra visión, y a lo mejor el terapeuta, para ayudar, puede ponerse como la madre. Le puedes ir haciendo cambiar de la posición. Entonces es un trabajo potente y no necesitas solo la constelación. Y con esta formación tenemos formación suficiente como para luego poder hacer constelaciones en grupo también. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Sí. Me voy a esforzar mucho. También depende de la persona. ¿Vale? Pero os voy a poner a quien quiera. Primero, porque yo estoy muy acostumbrada a tener gente de distintos niveles y de distintas formaciones. Es decir, de la Gestalt, del conductismo, no importa. Pero si uno se lanza, yo le pondré de terapeuta rápido bajo mi supervisión y trabajará. Y os daré directrices fáciles. ¿Vale? Desde luego, todos mis alumnos, yo tengo un grupo de supervisión de casos que vienen y exponemos los casos en común, utilizamos los muñecos, interpretamos los sueños. Todas mis alumnas usan los muñequitos e interpretan los sueños, y bastante rápido. Entonces, mi intención es que podáis, sí, quien quiera y tenga grupo y pueda, desde luego yo voy a esforzarme, si la persona quiere, por supuesto. Son horas suficientes. Luego podemos hacer una supervisión, quiero decir, no te digo, yo no dejo de formarme. O sea, vengo ahora de 2 viajes donde he dado y he recibido. No, los psicólogos nunca debemos de dejar de formarnos, y esto es tan nuevo que vas y sigues flipando, ¿sabes? Sigues viendo cosas nuevas y sigues. Entonces no quiere decirte que con eso ya no debas de formarte más, pero que puedas arrancar perfectamente. Has hablado antes de delirios ahí has hablado de la mejoría, pero existe también la curación. ¿Puede haber curación? A ver, la esquizofrenia es una enfermedad que viene, según Hellinger, de 7-8 generaciones. Uno de los orígenes de la esquizofrenia es un asesinato en el mismo sistema, ¿vale? Se puede constelar, pero a lo mejor lo puede constelar la madre o la hermana. A lo mejor la persona delirante no debe de venir a armarse más cacao aún. Quiere decir, si uno está con delirios agudos, no debemos de constelarle, ¿vale? Pero sí que podemos constelar el sistema con la psicosis. En un trastorno bipolar es muy recomendable, por ejemplo, la constelación. ¿Pero se puede llegar a la curación? Yo el otro día, por ejemplo, con esta persona que estaba enferma, ha ido al médico y le han desaparecido los miomas. Pero yo estos milagros no los quiero, ni me los quiero creer, ni los quiero proclamar. Quiero decir, es una herramienta que yo no dejaría de usar en ningún caso. Y más cuando son graves, porque hay que hacerlo todo,
¿vale? Pero yo no puedo saber si se puede curar. Aliviar los síntomas, a lo mejor sí. Y tú decías, por si tu experiencia habías visto casos así como muy llamativos, ¿no? En mi experiencia, lo que yo he trabajado, por ejemplo, son hermanos que a lo mejor nos han permitido vivir totalmente porque su hermano está muy enfermo. Entonces no admiten el destino de su hermano y ellos no se permiten tomar la vida con plenitud cuando tienen la capacidad porque su hermano no la tiene. Entonces muchas veces el paciente esquizofrénico, como el disminuido, lo que quiere es que le dejen en paz y que le quieran como es. Y el problema no es de él, es de los otros también. Es un destino difícil, pero también muchas veces es como van 5 en un coche, ¿no? Y se mueren todos menos uno. El que se muere, el que no se muere, ¿qué le pasa? En vez de agradecer que está vivo, se queda pensando que no tiene derecho. Pues pasa eso cuando alguien tiene un hijo, un hermano esquizofrénico. Entonces muchas veces lo que se mejora es que se quiera a esa persona como es, igual que el alcohólico, y entonces probablemente tenga menos necesidad de hacer síntomas. Pero yo no me atrevería a decir que se cura y mucho menos a tocarle la medicación. Yo he trabajado con enfermos mentales, fue lo primero que hice. Hicimos un centro de día para la rehabilitación de enfermos mentales. He trabajado con esquizofrenia paranoica psicosis paranoica y esquizofrénica mucho tiempo. Cuando la exhospitalización psiquiátrica montamos un centro de día. Entonces, yo no me atrevería nunca a quitar una medicación con un trastorno así y hacer una constelación pensando que va a ser la panacea, pero sí que lo haría porque puede mejorar el sistema y la forma de llevarlo del resto también. Y aliviar los síntomas, me atrevería a decir que sí, pero curar no lo sé. De nada. Sí, y un poco también en la línea de qué efectos tienen las diferentes patologías en las adicciones, que como tú has trabajado mucho, ¿lo has usado, la herramienta? Sí. ¿Con los resultados? Sí, sí. Ahí es impresionante. ¿Ves? Ahí es más fácil. Aunque muchas veces la adicción tapa una estructura psicótica. ¿Sabes? Porque pero es que hay grados de psicosis. Es decir, hay psicosis muy adaptativas, entonces no sé de lo que hablamos. Entonces sí que puede haber un alivio de los síntomas, depende del deterioro de la persona. Entonces yo trabajé con toxicómanos, efectivamente, y cuando se desintoxicaban resulta que tenían el brote psicótico. Porque la heroína funcionaba como el mejor neuroléptico. ¿Sabes? Y al quitársela, bueno, entonces realmente había ya una estructura psicótica. Pero por eso hay que tener cuidado con desenganchar. Hemos de tener cuidadito cuando te viene un ludópata también, porque está tapando, está aliviándose. Entonces, hace poco me ha venido un chico con una ludopatía muy potente. También es gente que le cuesta mucho verlo. Eso también lo vamos a trabajar en el curso, ¿no? La ventana de Johari para ver los puntos ciegos de cada uno. Y las adicciones está en un punto ciego, donde primero los demás se dan cuenta que la tengo y yo soy el último. Hasta que no me aprietan, no tomo soluciones, porque me cuesta admitirlo. Y entonces hay antecedentes. Este chico que jugaba en el casino, además llevo pocas sesiones con él, pero es un chico muy inteligente que esta teoría le ha dejado boquiabierto, porque parece que es que seas adivina, le vas diciendo lo que le ha pasado y se queda flipado porque realmente ha sentido eso, ¿no? Pues resulta que el abuelo había sido encarcelado en la guerra. Y yo dije, esto tiene peso, porque además el abuelo se pasó de bando en la guerra también. Y el bisabuelo era de derecha y él pasó de un lado a otro.
cosa que es un hecho vergonzante. Yo me he dado cuenta que en las adicciones hay una emoción prioritaria que es la vergüenza. Entonces yo buscaba un hecho vergonzante y también un hecho, porque esto era económico, era alguna pérdida económica o algo así. Pues él averiguó cosas de su sistema y a la siguiente sesión me vino que ese mismo abuelo, que se había quedado mirando a la muerte cuando estuvo en la cárcel porque mataron a todos sus compañeros menos a él, era el del coche que no murió, ¿vale? Ese mismo abuelo heredó la gran empresa del suegro y la quebró por completo. Entonces dice que estuvo 5 años sin salir de la cama, de la vergüenza que tenía de haberse cepillado la empresa del suegro. Y este chico se cepillaba los billetes en el casino en vez de ir a estudiar ingeniería que le decía a sus papás. Entonces la mejora, viendo al abuelo, dándole lugar, dejando ese problema con él, es impresionante. Porque él se puede contener, pero es una bomba de relojería y en cualquier momento que tenga ansiedad va a volver a ir. Pero si haces este trabajo, no. ¿Alguna cosa más? Has comentado que se descubre pues, que uno siempre te pareces cae en el mismo problema, y la relación como un bucle en la familia. Con las constelaciones, lo que supongo que se descubrirán como dinámicas familiares de afrontamiento mejor erróneo ante problemas que hacen que siempre se caiga generación tras generación o en la misma vida ante el mismo problema siempre, como la misma piedra. Efectivamente, cuando se ve un problema, a ver, tú fuera. Se ve un problema, deja abierto si quieres. Por ejemplo, de que la hija, en vez de apoyarse en la madre, vale, la sostiene, que es la grande. Esto es un problema, es un caso típico que además genera muchísimos problemas y que nos pasa en todas las familias. Tenemos desórdenes, en las mejores, en las mías también, desde luego. Entonces, cuando vemos este desorden aquí en el presente, hay como también un replicar en las generaciones anteriores. A lo mejor 2 o 3 generaciones antes la madre murió, ¿sabes? Y entonces o murió el padre y ella se puso a apoyar a la madre, que decir, ya es como las fichas de dominó. Quito una pieza del puzzle y todas se descuajaringan. Pero si pongo la pieza, va al sitio y tengo paz. No sé si te he contestado. Entonces sí, hay un resonar en el sistema de esa repetición y lo que yo veo aquí generalmente viene de atrás. ¿Alguna pregunta más? Pues yo os invito a que las veáis porque es muy difícil poder explicar con palabras algo como esto. Luego tampoco os esperéis grandes espavientos, quiero decir, es un trabajo muy sencillo. Es decir, pero que uno tiene muy claro que está sintiendo cosas, pero a lo mejor lo que uno siente es sacan a la pareja, sí, ahora te pregunto, sacan a la pareja y lo que uno siente es, bueno, yo me quiero alejar de esta, pero hasta la otra punta. O el otro, ¿sabes? Y entonces el que está ahí dice, es que estos son mis padres. ¿Sabes? Son cosas sencillitas. O lo que ha dicho ella, de repente me tengo que tumbar y lo hace tranquilamente. Y dice, no, es que mi padre se acaba de morir y no pasa nada. Además se queda helado normalmente, no sé si le pasaría, pero muchas veces sienten el frío. Pero no son cosas... Yo creo que maravilloso, que es una cosa muy nueva, como he dicho, muy impresionante, pero a la que tampoco hay que tenerle miedo, hay que poderlo utilizar, ¿no? La psicología tiene muchas cosas que no podemos explicar.
pero que ahí están. ¿Sí querías comentar algo? Yo quería preguntarte qué pasa con, por ejemplo, con las personas que han sido huérfanas, que no han conocido a su familia y no han familia. ¿Qué pasa con su familia? Aunque no lo conozca, lo tengo. Pero si nunca han conocido, si nunca... Se hereda. Tú, aunque no hayas conocido a tu padre, ¿entiendes que puedas tener el carácter de tu padre? Igual que el pelo. Sí, las dos comunes, pero inconscientemente no. Mira, es como, a ver si os lo puedo explicar, es como una impronta genética. Quiere decir, de repente estoy en la guerra, oigo el silbido del cañón, mi cuerpo se impacta y todas mis células se impregnan de miedo, ¿vale? Y eso, de alguna forma, se transmite a mi especie, a mi descendencia, como un aviso de supervivencia, ¿vale? A ver, un abuelo casi se ahoga en el mar y el nieto tiene fobia al agua, ¿entiendes? Es decir, ha habido un acontecimiento traumático. Eso es lo que intentamos creer, ¿sabes? No está demostrado aún, pero sí que se observa. Entonces, el mecanismo por el cual se transmite, no sabemos, pero estamos seguros de que está en el ADN. Los campos morfogenéticos también hablan de esto, ¿vale? Entonces parece que ante un hecho traumático hay una impronta genética y los herederos, para sobrevivir, tienen ese recuerdo. La memoria celular, ¿no? Sí, algo así, se impregnan las células. Sí, quería decir, y ahora sí. Las personas que han sido adoptadas y se sienten con familias adoptivas, el inconsciente de esa persona no está con ella, sino con su familia biológica. Es muy interesante esta pregunta porque el tema de la adopción es siempre una exclusión. Entonces, para que una adopción funcione bien, hay que darle un lugar a los padres biológicos. Y si los padres adoptivos no dan ese lugar, van a tener muchos problemas con su hijo o su hija. Si no respetan ese lugar... Mira, en Lugo hizo una constelación de una adopción. Entonces, han de dar las gracias unos porque le han dejado sostener la vida, que son los adoptivos, y otros que son los que han dado la vida porque los otros les han cuidado a su hijo. Pero primero van los biológicos y luego van los adoptivos. Si el padre o la madre biológica fue una prostituta y una yonki, vaya menuda, que mal cuida a su hijo, y no la respeto, ese hijo o esa hija va a hacer muchos síntomas y no va a respetar a sus padres adoptivos. Es un trabajo que se puede hacer, pero efectivamente ellos van a tener dos sistemas y van a tener el sistema de sus padres biológicos aunque no los hayan conocido. ¿Había más preguntas por aquí? Sí, Pau. Que viniendo un poco a lo que se ha dicho de huérfanos y familias adoptivas, incluso a gente que pueda haber también tenido rupturas familiares y no pueda acceder a información sobre su sistema, en ese caso... Influye igual. Como he dicho que Hellinger dijo, los que no están influyen más que los que están, precisamente. Sí que has dicho que para tratar ciertos casos necesitas conocer un poco del sistema, o al menos, no sé, saber que se ha muerto tal abuelo o nada. Lo necesita él, yo no. Lo necesita la persona. Yo no lo necesito. Y cuando constelo no hace falta que tenga ninguna información sobre la persona. Sí que yo creo que hay que ir cuidándola y que esté dentro de un proceso. Pero si te viene, intento olvidar lo que sé. Porque en la constelación, en cada paso, son los representantes los que te dicen qué siguiente movimiento hay que hacer. Plasman, es lo que he dicho, está en el inconsciente de ellos, yo no lo sé. Y eso es algo que te ayuda mucho como terapeuta
si te formas en constelaciones, porque has de esperar a que el paciente te dé las señales para saber por dónde guiar la cura. Y no intentar en la consulta hacer esto y lo otro y lo de más allá. ¿Entendéis? Y aquí exactamente es lo mismo. Yo enseño en los cursos de formación a intenta no hacer nada. Qué difícil. Estate quietecita, no intervengas, no interpretes, solo mira lo que hay. Porque hemos de abrir los ojos. Esto es fenomenológico, que es decir, se basa en la observación, te da la indicación, la persona o el sistema. Y hay que saber mirar. Sí. Sí, en una constelación grupal, ¿qué papel tiene inconsciente del terapeuta? También está ahí porque dijimos que era sanador para todos, inclusive también para el terapeuta, ¿me está indicando? Qué interesante pregunta también. Sí, yo creo que mi inconsciente está ahí en todo momento. Que hay una comunicación de inconsciente a inconsciente. Yo en la consulta individual me he dado cuenta, sí, por supuesto hay un lapsus, yo lo señalo y yo os invito a que lo hagáis, aunque no sepáis de psicoanálisis, se está mostrando, se equivoca, vosotros decir, te has equivocado, sí, es casualidad, vale, sí, y vosotros tenerlo en cuenta, a lo largo de la sesión veréis cómo tiene sentido. El inconsciente viene a mostrarme algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú percibes, y no es por vacilar, pero es que se pueden sentir hasta los dolores del paciente, yo soy capaz de sentirlo, y no soy nada especial, yo enseño a que eso se haga. Pero si, por ejemplo, el paciente, estamos hablando de algo, yo tengo un lapsus, ese lapsus me da pistas también. Y es mío. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que si hay secretos, muchas veces me pongo a toser. Y se me va la voz. O me pego un pitido en el oído que digo, la madre que va. ¿Sabes? Y entonces tiene que ver con... Es que es literal. Si aprendemos a ver y escuchar, es literal. No puedo hablar porque hay algo que está prohibido y estoy tocando. Y de repente le digo, mira, perdona, pero me he puesto súper espesa. Estamos llegando a algo importante. Porque te iba a decir algo y se me ha olvidado. Y con quien tengo confianza ya está ahí esperando a ver, María, qué me vas a decir, porque seguro que es algo potente. Y entonces el lapsus es mío. Está todo el rato en juego mi inconsciente. Igual que si yo tengo un punto ciego de mi propio sistema, por eso nosotros supervisamos los casos, porque es curiosísimo cómo atraigo casos que tienen mucha resonancia con los problemas que yo tengo en mi sistema y como de repente eso es lo que más me cuesta solventar, son puntos ciegos del terapeuta que todos tenemos, por eso está muy bien trabajarlos en grupo y sacarlos. En mi web hay, podéis visitarla, tengo otras conferencias colgadas también que he dado aquí sobre secretos de familia, adicciones o qué más, y sueños. Entonces, si os apetece alguna venir a la supervisión de casos, el precio es simbólico, son 10 euros. Es decir, pero es, bueno, a mí me parece muy enriquecedor el compartirlos y el supervisarlos, se hace el diagnóstico, se ve y se enseña también un poco al trabajo, cada vez expone uno. Y es muy interesante. Si a alguien le interesa. ¿Alguien más? Creo que había por ahí que quería preguntar algo. Yo quería preguntar si das cuerpo. Sí, lo doy yo. Lo que pasa es que me ponen desamparados y porque soy María Amparo y como me ponen, pero soy yo. No, claro, es que he dicho, oye, ponerme porque la gente me conoce como Marian. Y bueno, se ve que son cosas de esas del, ¿sabes?, del protocolo de ahí, que no hay manera que me pongan que soy yo porque pienso que sería mejor la difusión. Porque sí que me conocen por otras conferencias o por cursos que ya he dado aquí. Lo doy yo, sí, los 3 módulos. ¿Lo de la supervisión de casos en la web?
Sí, bueno, ahí tengo el teléfono, eso es privado, no lo hago aquí en el colegio, lo hago en mi consulta. Pero si está el teléfono, si no me llamas o me mandas un correo, que en la web está también el correo. ¿Alguna cosa más? Pues nada, un placer, muchísimas gracias, que disfrutéis de las fiestas, yo creo que me las voy a descansar en mi pueblo y hasta la próxima, espero veros algunas en el curso, muchas gracias.